Continuamos en Mesa Central. Diversas zonas del país han impulsado iniciativas para desincentivar el uso del popote. Ya lo hemos escuchado en algunas campañas de radio, de televisión, por los daños ecológicos que ocasionan. Ante esto, algunas empresas, por supuesto, que se verán afectadas, mientras que otras, pues lo verán como una oportunidad para innovar. Se incorpora a la mesa Jesús Ugarte, bienvenido. Caballero absoluto también, señores. como diría Donald Trump de López Obrador. Cuéntanos, Jesús, ¿cuánto es el valor de este negocio en nuestro país y cuáles serán las afectaciones para las empresas que llevan más de 50 años en este negocio? Pues mira, es un negocio cuyos ingresos rondan, Susi, los 430 millones de pesos al año. Estamos hablando que de este negocio dependen unas 800 familias, que más o menos, considerando 4 en promedio, estás hablando de 3.200, 3.500 personas que dependen de alguna manera de este negocio. Y pues bueno, en algunos casos, por ahí traemos un gráfico sobre el perfil de estas compañías. Para algunas representa, bueno, en promedio es el 30% del negocio en total, porque también fabrican bolsas de plástico, vasos, lo que son platos también de unicel, pero digamos 30% de promedio es el negocio del popote. Para algunas como Popomex, por ejemplo, por ahí veíamos Popomex. Ahí está la tercera, que fue fundada en 1988 aquí en la Ciudad de México y que tiene como CEO a Alain Ponce de León. Para esta representa más del 50%. Entonces sí es un tema sensible para varias, de alguna manera, de estas compañías. Y un poco el argumento que esgrimen estas empresas, particularmente el CEO de Envases Primo Cuevas, Juan Efrén de Urquijo, lo que señala no es el popote el que contamina es la gente. ¿Por qué? Porque no hay una reutilización, lo tira, ¿no? Por ahí vemos un gráfico incluso también interesante, donde vemos claramente que el 70% de los popotes van a dar a los rellenos sanitarios, es decir, no hay una cultura de reciclaje, de reutilización. Entonces, creo que sí hay mucho que hacer por el lado como sociedad, mucho que hacer por el lado de las autoridades. Y pues bueno, sí, es decir, agarrar y prohibir de tajo, de alguna manera, el uso del popote, del sorbete de plástico, pues sí traería de alguna manera un impacto económico en las empresas y las familias que dependen de alguna manera de estos negocios. Ahí me llama la atención Juan Efrén de Urquijo diciendo el popote no es quien contamina la sociedad y apela a que no se rehúsa. Yo no sé si don Juan Efrén esperaría que uno, después de tomar su popote, lo limpiara y lo guardara y se lo llevara la siguiente vez. Es decir, después de que está mordido, tal vez. No tiene mucho sentido en la práctica. Yo creo que sí, hay una responsabilidad de las empresas. Claro, siempre hay una sociedad o un cliente que pide el popote en el restaurante o en donde sea. Claro, y el popote existe porque la gente lo pide, de acuerdo. Pero también hay una parte en la que sí muchas empresas ya se están viendo obligadas por la presión de los consumidores y también reguladoras de evolucionar hacia otro tipo de instrumentos con los que producen una responsabilidad ambiental que las empresas tienen que asumir. Muchas de estas empresas son empresas viejas. Hace 50 años, ¿quién se iba a preocupar por lo que contaminaban los popotes? Nadie. Pero bueno, resulta que ahora sí. Entonces también las empresas naturalmente tendrán que migrar hacia otro tipo de negocios, otro tipo de materiales, si quieren subsistir en esta industria, porque y ya la empiezan a hacer algunas, ya la empiezan a hacer, ¿no? Sí, sin duda, otro tipo de materiales ecológicos que son biodegradables. Ahora, la reutilización no tiene que ver necesariamente con que quien se va a tomar, sí, que lo limpies y te lo lleves a tu casa. Creo que la reutilización, el reciclaje, tiene que ver con otra cosa. tiene que ver con a lo mejor separar la basura, sí, la separación de la basura. Tarda años. Pero además, tiene otros usos. Es decir, puedes agarrar y utilizarlo para otras cosas, así como las pilas, para las pilas para el radio, para la tele, no sé, los aparatos electrónicos. Es decir, sí hay usos. Es decir, no tiene que ver con lo que señala. Creo que hay una forma justo de hacer el desecho de forma correcta. Ese es el problema que argumenta, digamos, este personaje. Ahora, creo que el popote es una pequeñísima parte del problema que representa la contaminación. No, y yo también coincido en cierta parte con decir, vaya, no es
pues el popote y los vasos y los platos y todo lo que utilizas desechable, ahí van a estar. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pues a mí me queda claro que hay una responsabilidad de las personas, de los usuarios, y de la autoridad. Y de la autoridad en poder hacer un reciclaje adecuado, un reuso. Porque ¿es un material reciclable? Sí, claro que es reciclable. Pero creo que por eso es muy importante también que las empresas tomen esto como una oportunidad para innovar. Como decías, ya hay algunas que iniciaron así, ¿no? Iniciaron produciendo popotes, desechables, vasos y platos de materiales biodegradables. Por ahí tenemos un gráfico con las empresas que lo han empezado a hacer. Por ahora el problema es que son más caros. O sea, si tú hablas con cualquier persona que vende algo en la calle, te van a decir, oiga, ¿y por qué no usa de cartón? ¿O por qué no usa de materiales reciclables? Porque este me cuesta 10 centavos. Y el otro me va a costar 70 centavos, $1. Definitivamente tiene que ver con los costos por ahora. Ojalá que esta tecnología y que esta oportunidad para innovar también avance, se desarrolle y termine en una disminución de costos con el mismo beneficio que te puede ofrecer el producto. Ahora, el popote tampoco es que se recicle ya. No es, el problema es que, vamos, no es que no se recicle porque no se quiera reciclar. Es un producto que es, según yo, imposible de reciclar. Lo puedes reciclar para a lo mejor hacer figuritas en tu casa. Como plástico, o sea, digamos, tiene como otros material. Usos. Puedes agarrar, pero no es como decir vamos a reciclar papel. No es tan fácil el tema de reciclar. Por los años que tarda en deshacerse. Claro, ¿no? Y exacto. El PET además tarda los mismos o más años en deshacerse. Y hay una industria gigantesca alrededor. Así es, para otros usos. Lo puedes transformar, es decir, aquí sí existe la forma de transformar el popote, al igual que el PET, es decir, transformarlo, cambiarlo por otro tipo de productos, se puede. Lo que pasa es que no hay esa cultura. Falta mucho y creo que aquí tiene que ver, es decir, la autoridad tiene que aparecer para trabajar en el tema de los costos. Hablábamos de materiales o insumos biodegradables con los cuales se puede elaborar el popote. Cómo abatir costos, cómo fomentar esa cultura del reciclaje y trabajar en ello de manera seria. Creo que ahí es donde falta mucho por hacer. Claro, ahora es una lástima también el tema, por ejemplo, de las familias que tú dices dependen de esta industria. Como todas las industrias, tienen que evolucionar. Y gradual. Hay muchas industrias que van apareciendo, desapareciendo, por supuesto. En este momento hay 15, 20 industrias que hace 10 años no existían, ¿no? Y hay 100 industrias más que hace 30 años. Creo que esa evolución será natural y en la medida en la que estas compañías se puedan adaptar, pues van a poder subsistir. Y tendrán que hacerlo, tendrán que migrar hacia popotes con insumos biodegradables. Será un proceso gradual porque no es fácil por el tema de los costos, la técnica. Creo también hay un tema y que ya habíamos platicado en alguna ocasión en esta mesa, probablemente la proliferación de las aplicaciones y del envío de la comida, de las aplicaciones que sirven para el envío a domicilio, también creo yo que han generado un boom, digamos, de desechables, ¿no? Claro. Insisto, no nada más es el popote, es el vaso, es la bolsa, son las servilletas y es el flyer que te meten, y, o sea, vaya, se aumenta el uso del plástico. Exactamente, y si vemos los crecimientos que han tenido estas compañías en mercados como México o en Estados Unidos, creo que ya es un mercado muy grande, pero en países como México que están teniendo un boom, probablemente ahí hay un... Ahora, no deja de llamar la atención que estamos hablando del tema de los popotes y se habló del tema de los popotes por una iniciativa o un movimiento o un reclamo social que surgió a partir de las redes sociales. Incluso muy acompañado, ¿no? de memes, ¿no? El tema de la tortuga, ¿no? No pidas popotes porque matas las tortugas. Es decir, algo que era como entre broma y de redes sociales, bueno, llegó a un punto de dársele una seriedad que yo veo que está bien, llegando también al tema de que los gobiernos toman acciones para eso, ¿no? La fuerza de ahora de las redes sociales. Sí, por supuesto.